Y se estrena este jueves en el Teatro Municipal de Las Condes la obra El Hombre de la Mancha, que en sus orígenes se estrenó en una pequeña sala en Washington Square. Luego estuvo en Broadway y así una gira eterna de 50 años por los más famosos escenarios del mundo. Llegó a Chile en 1974 y hoy se está reponiendo con un grupo de actores que promete dejar sobre las tablas todo representando esta que es una de las obras más célebres, además de la literatura mundial. Estamos con dos de sus protagonistas, los actores Álvaro Gómez y Julio Jung Jr. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días, todo bien, y también agradecido de la invitación con Radio Cooperativa. ¿Estás acostumbrado al Junior final o no? Es que ya pasa, ya son tantos años, ya tengo 36 años y creo que todavía va a faltar un tiempo más que uno se haga su carrera, que en eso estamos. Pero generalmente, por suerte, cuando uno trabaja, trata de ponerse Julio Jung Divorcier, trato de hacerme los cargos de los dos apellidos, yo creo, que no son sí, chiquititos. ¿verdad? Sí. Pero era como, no sé, un comercial de pollos que creo que decía Juanito Soto. No, Juanito Soto no, porque soy Juanito Soto Pérez, porque mi mamá también es importante entre medias. Me parece. Una reivindicación de las madres de la que me hago parte además. Sí, por supuesto, hay que hacerse cargo de los apellidos. Muy bien, Julio Jung Dubachel entonces está con nosotros, así como Álvaro Gómez. Álvaro, tú eres el Hombre de la Mancha, tú eres Don Quijote. Vienes hasta con la barba. Claro, soy quien lo personifica en realidad. Todavía, todavía no entro en esa mimesis, todavía no me he transformado completamente en el Hombre de la Mancha. Sí, claro, estoy con el look ya, con la barba más o menos crecida, para interpretar al Quijote, sí. ¿Sí? Sí. Nada, ¿qué ha sido lo más complejo de esto? Bueno, lo más complejo es la dualidad de personajes, el tener que realizar dos personajes al mismo tiempo, uno que es Cervantes, quien narra y es el autor de esta obra que se genera, de este metateatro que se genera, y después transformarse en el Quijote de la Mancha, que son dos personajes completamente distintos en el sentido como de la lógica cinética, de la forma de hablar, fonética. Lógica cinética, de la lógica del movimiento. Del movimiento, claro, la sí, corporalidad. La corporalidad, exacto. Estamos hablando de Cervantes, que es un tipo de unos 45 años, 50 años, y del Quijote que puede llegar a tener 80, como yo lo veo como un personaje de 70, 80 años. Además cantan, porque es un musical. ¿Cómo sí, ha claro. ido con eso? Yo tengo 4 áreas cantadas y nada, la parte de la interpretación yo creo que es lo que a mí, por lo personal, por ser actor, me resulta un poco más fácil, entre comillas fácil, y la parte técnica del canto, bueno, es algo que hemos estado trabajando hace meses con el director Juan Edwards y con una cantante, Cecilia. No Cecilia... Que no es Cecilia... No, la Cecilia la incomparable. Claro, claro. No sé. Y nada, yo tenía conocimientos de canto, pero más bien popular, un intento de una banda por ahí que no fluyó mucho. Pero canta, no es que llegaste y dijiste, a ver, espérense, ¿cómo voy a hacer? El sueño imposible no me va a salir, va a ser imposible. No, soy relativamente afinado, que es algo que he ido trabajando también en este proceso, pero claro, el canto técnicamente tiene muchas otras aristas, que son los tiempos musicales, son las entradas, los medios tonos, etcétera. Son temas que uno habitualmente no está acostumbrado a cantar y que técnicamente requieren de mucha preparación. Y tú, Julio, te vi en las fotos en el medio de los personajes, que son bastantes, debe haber unas 20 personas ahí. El elenco son de 20 personas, sí. Sí, unas 20 personas. ¿Cuál es tu rol? El malo. El malo de esta película o de esta obra, que es El Hombre de la Mancha, que también hay una dualidad de personajes, porque finalmente El Hombre de la Mancha es la historia de Cervantes, que cae preso en una cárcel de la Inquisición en España, y los presos lo van a juzgar y él empieza a defenderse con la historia del Quijote, y todos empezamos a jugar en el tramo en el juego de Cervantes, a interpretar los distintos personajes del Quijote. Y a mí me toca ser, bueno, dentro de la cárcel soy el Duque, que es como el segundo más de la cárcel, y dentro de la historia del Quijote soy Doctor Carrasco, que es el malo, ciútico, pituco, cuico, arribista, que se quiere casar con la sobrina de Alonso Quijano por interés.
¿Y cómo te ha ido con lo del canto que le preguntaba a Álvaro también? Es que yo no tengo tanto trabajo como mi compañero, yo tengo de verdad es como el remate de una canción, entonces no es tanto así, o sea, ha sido trabajo, pero no tanto trabajo como el de mi compañero. Y que aporta, en especial, el área cantada de Julio aporta mucho a la parte de la comedia de la obra. Que sí, es un malo medio chistoso. Claro, que es un contrapunto que hace que la historia en ese sentido también tenga ese tono de comedia un poco más gracioso. Me quiero colgar de las palabras de Julio, que una de las cosas lindas de la obra es justamente el cómo Cervantes llega amedrentado a esta cárcel y poco a poco comienza a cautivar a los presos para que no le hagan nada, por cierto, a él ni a su asistente, que pasa a ser Sancho después. Y los cautiva con esta historia, los emociona con esta historia, los entretiene con esta historia y hace que finalmente ellos, al final de la obra, empaticen completamente con él y se genere, bueno, una emotividad, una catarsis muy claro, bonita. que finalmente los presos tan malos terminan dándose vuelta con este sueño imposible, con el mirar la vida, como dice usted, compañero. No como es, sino como podría llegar a ser. Como quisiéramos que fuera. Ajá, como claro, con los ideales personales de cada uno, buscar de la vida lo que más a ti te gusta y no lo que te impone la vida en términos sociales. ¿Iban por la vida con esa directriz, Álvaro Gómez? En mi caso personal, ¿Sí? dices tú. Sí, en tu caso personal. Lo intento, pero como te digo, es complicado, más viviendo acá en la vorágine de Santiago, teniendo que convivir con la falta de generosidad muchas veces, con la falta de un saludo, de una forma afable de ser de las personas, con la falta de empatía que existe entre nosotros, con el taco de todos los días vehicular, con el smog de esta ciudad. Entonces, nada, uno intenta poder vivir de esa forma. No, pero parece que vives en la pura realidad, ¿no? Pero créeme que es difícil. Cuéstame, uno trata de llevar sus sueños por delante y de tratar de realizarlos, pero es una dura realidad. ¿Y cuáles son los sueños de Julio Jung Dubachel? Son muchos, pero bueno, personales, ojalá en un minuto ser padre, que todavía no lo soy, pero estamos en búsqueda de ese sueño. ¿Están en búsqueda ya? Sí, estamos en búsqueda. Están hablando en clave, estás con tu novia, con tu señora. Sí, tengo una pareja y estamos viendo esto en de campaña, podríamos decirlo, tener hijos pronto, dijeron sí, por ya. Supuesto. Nada, forjar mi carrera también, ojalá, como dice Álvaro también, de que vivamos en un Santiago más ameno para todos y si uno puede aportar con un granito de arena, no sé desde dónde, pero sería maravilloso. Y nada, ser feliz, tranquilo, esos son los sueños. ¿Y los tuyos, Álvaro? También aportar, como dice Julio, yo creo que el granitos de arena por nuestra cuenta viene justamente a partir de lo que nosotros hacemos, que es generar una fantasía a la gente, un entretenimiento, una representación de la vida y hacer que la gente sienta empatía justamente con nuestro trabajo y ser una forma, como lo digo, a la gente tú la haces soñar a partir del teatro y más con una historia tan linda y conmovedora como esta. Los sueños para ¿Eso mí, fue lo que los convenció finalmente de participar de esta obra, Álvaro Gómez? A mí en lo personal, claro, además evocando mi experiencia personal y de juventud, el tener que haberme enfrentado con el libro cuando estaba en el colegio de una manera pasamos por aquello, de una manera muy tortuosa, así debo decirlo. Es que no es pequeño. No es pequeño y no es fácil de dirigir no es fácil tampoco. de leer. Exacto. No, está escrito en un español que ya no usamos. Ajá. Exacto, entonces ahora enfrentar esta realidad de una manera más madura a mis 34 años, justamente el tener 34 años y ser relativamente joven en comparación a un personaje como Cervantes y mucho más en relación a un Quijote de la Mancha, que no estamos acostumbrados a ver a un actor tan joven interpretando esto, para mí significó un gran desafío, más allá de hacer al Quijote de la Mancha, que es un ícono de la literatura, más allá de los 50 años que se están cumpliendo ahora de aniversario, más allá también de los restos óseos que se están encontrando de Cervantes. Entonces hoy en día esta representación adquiere una connotación especial y para mí, debo reconocerlo, en términos teatrales ha sido es hasta el momento mi mayor realización. Entonces nada, estoy feliz de poder hacerlo. ¿Y en tu caso, Julio Jung? A ver, yo debo decir que no me repito el plato en el personaje, pero estuve en el montaje anterior cuando estuvo Julio Milostich en la Maya Forge antes, y desde ahí ya dije... Cierto que eso fue hace un par de años nomás. Eso fue en el 2009, si no me equivoco, 2010. ¿Tanto? En el Teatro Municipal de Santiago. Ok.
Y nada, ahí no tenía el personaje del malo, por supuesto tenía unos personajes más pequeñitos, pero obviamente uno aspira a hacer más cosillas dentro de la vida profesional. Y también la obra en sí, o sea, yo también la he conversado con mi padre y es como, bueno, esta obra es una hermosura a lo largo, aparte de los 50 años, o sea, no es solamente que tenga 50 años el estreno de la obra de teatro, el libro tiene muchísimo más, que es el Quijote, porque, insisto, no es lo mismo, o sea, se cuenta parte de la historia del Quijote dentro del Hombre de la Mancha. No se imaginen que van a ver una hora de 5 horas porque... No, dura 2 horas y algo, son 150 minutos. Con intermedio. Nosotros estamos como en las 2 horas, hora 50 más o menos. Les vamos a contar menos, que ¿no? Álvaro Gómez, en la más moderna, está tomando una selfie. También lo pueden ver porque hay streaming a esta hora. Así que estoy? el mundo Allá. los está viendo. Ahí Saludos, y ahí. saludos. Hay Saludos a streaming toda la de una gente. nueva mañana en Cooperativa. Álvaro Gómez en televisión después de Las Vegas, porque ustedes deben recordar a Álvaro Gómez en Las Vegas. La que no lo recuerda, no sé qué estaba haciendo en ese ciega, año que dieron la serie. Puede ser que haya estado leyendo algo también, ¿no? No creo. Que Sinceramente, Álvaro, no le quitemos no importancia creo. a eso, a alguna otra no. cosa, lo sé. Álvaro, Las Vegas debe haber sido de las teleseries más vistas del último tiempo en el canal 13, sí. Y parte de las razones por las que se veía Las Vegas precisamente era porque tú y tus compañeros salían ligeros de ropa permanentemente, digámoslo, de manera elegante. Sí, fue una especie como de destape de las teleseries, un poco más jugada en ese sentido. Y que fue una gracia que fueran hombres y no chicas las que parecieran con poca ropa. Además que habitualmente se estila mucho en la televisión chilena explotar el cuerpo de las mujeres y faltaba un poco, yo creo, entregarle un poco de diversión a las mujeres en sí. Fue tema en su Sí, momento. y además también ver cómo los hombres nos vinculábamos con muchas realidades femeninas, pues, que es el depilarse, el cuidar su cuerpo todo el tiempo. Seguiste cuidándote, ¿no? No. O sea, es relativo, porque además tuve una lesión en el tobillo que me ha impedido hacer deporte. A mí me gusta mucho jugar a la pelota, salir a trotar y todo eso, pero mi realidad en este momento es que estoy con una lesión que me tuve que operar en el tobillo, entonces he tenido que parar. He subido un poquito más de un par de kilitos. Pero sí, bueno, esa teleserie fue una buena teleserie, creo yo. Le fue bien en términos también de la gente que la miraba. Después hice otras cosas en el Canal 13 y ahora paré. Ahora paré la televisión justamente por vincularme con este proyecto teatral que de alguna manera me vuelve un poco a mis raíces del cómo yo egresé de la escuela. Uno habitualmente, y me parece que es un general o algo común entre los actores, tú sales de la escuela y nadie quiere hacer televisión, porque salimos con un espíritu que es distinto. Al menos eso dicen. Finalmente tú conoces, en mi caso tuve la fortuna de conocer el medio televisivo y encantarme con él también. Para mí son géneros totalmente distintos y eso no ¿Incompatibles? Implica... Absolutamente, absolutamente. Pero yo me quedé un poquito dormido en los laureles mientras hacía televisión, en la comodidad de lo que significa hacer televisión, de estar bien atendido, de tener un buen sueldo, de poder generar una especie de estatus de vida un poquito más alto de lo que tú estabas acostumbrado cuando hacías solo teatro. Y como entre comillas, no es menos esfuerzo, pero estás mucho más acompañado en ese sentido. Y el teatro que está yo lo más había... acompañado y también los recursos que se manejan son distintos. Por cierto, a eso me refiero, pero son plataformas totalmente distintas. Yo aprendí a conocer la televisión y a sacarme un poco el prejuicio del trabajar en tele y a sentirme cada vez mucho más cómodo. Se generan equipos también súper agradables de trabajar, de convivir el día a día. Hay cuestiones con las que uno de repente no está muy de acuerdo. En mi caso, en lo personal, creo que se estigmatiza demasiado a los actores y te obligan a realizar personajes de acuerdo como a tus características físicas todo el tiempo. Sí, claro. En mi caso, en lo personal, siempre fue como, no sé si por una cuestión física, por un estereotipo físico, era como siempre, ya, tú vas a ser el guachón, ¿cachai? Tú vas a ser el galán o el malo, pero que el malo también tiene que ser galán. Entonces, como, es raro, yo siento que nosotros deberíamos, como en las producciones chilenas, mirar un poco hacia arriba, a Brasil y hacia el lado Argentina, en donde finalmente las personas que ya se han establecido en la televisión y ya, no sé, 5 teleseries, de alguna manera son rostros relativamente potentes,
potente, esos rostros tenéis que ponerlos después haciendo personajes secundarios y más chicos para que ¿No te potencien vamos a a la ver más de gente. galán entonces, Álvaro Gómez? No quiere decir eso, pero sí lo que estoy tratando de decir es que me encantaría que Porque, me por ejemplo, invitaran podría a ser un tener... personaje más de carácter. Álvaro. Exacto. O podría ser un personaje, como se dice por ahí, de bisagra, que puede unir algunos personajes protagónicos, es como el bandejero dentro del humor. Yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes que hace este tipo de personajes de bisagra es Mauricio Pesutich, por ejemplo. Pesutich yo creo que es un tremendo actor, donde no le dan de repente últimamente los protagónicos, pero es un personaje de todas maneras muy importante, secundario. Se Un poquito entiende. eso. Se entiende. Claro, y yo creo que eso es bueno Alfredo porque... Castro también hace Castro actos. también. Sí, y que es como que te den la oportunidad de realizar un poco lo que tú estudiaste y a lo que querís dedicarte, que es también trabajar un poco con tu versatilidad, porque es cierto que al final ya de tanto darle ese tipo de personajes caís como en la comodidad, y de alguna manera de eso estoy tratando de escapar en este momento al volver a hacer tabla, al volver a hacer teatro. Escapaste en el momento preciso además, porque Canal 13 no tiene ninguna teleserie en vista, no No hay... quiero caer en ese tipo de comentarios, no me gusta. Sí, no, sí, pero es pero verdad. sí, los han La hecho. que Todos los que han venido por aquí en las últimas 2 semanas o 3 semanas lo han tenido que hacer, si es el tema, ¿no? Sí, Del pasa TVN que y Canal 13 sí. están las bien teleseries complicados. turcas llegaron a robar el mercado de una manera sanguinaria, creo yo. Descarada. Descarada también y a muy bajo costo, y en ese sentido también los canales yo creo que se han adormecido en la comodidad de tener que pagar muy poca plata y ya no dedicarse a hacer producciones nacionales, que para mí es súper importante darle valor a eso. Dígame. Voy a ahondar en ese tema, pero antes quería preguntarle a Julio Jung Duhachel por un rol que va a ser súper comentado cuando salga esta serie, que se llama, y perdón, me tengo que poner los lentes, Películas de la Realidad, Sí. en lo que ya estás trabajando, y una de esas películas de la realidad es precisamente sobre el caso, el desastre del Casa 212, donde muere Felipe Camiroaga. Y muchos otros. Y muchos otros, por cierto, y tú tienes el rol de Felipe Camiroaga y Sí, pues, Julio. era un pequeño personaje, un Yo personaje te muy miro, potente. Mira, debo reconocer que yo no te había visto en persona nunca, y por lo tanto te veía en las fotos y decían, no, si no se parece tanto, no, si no es tanto, pero en persona muy parecido. Allá a pues, si se hace un Camiroaga. trabajito más todavía como lo De hicimos en la maquillaje, de película, caracterización. funciona. Yo creo que películas de la realidad, quiero aclarar un poquito más, ¿cachai? Porque no es la vida, efectivamente. No, dentro por del- supuesto. Es como tú dijiste, de hecho la protagonista es la piloto del avión. Y se van contando como las distintas historias de los distintos pasajeros, cómo se fue dando el destino para que llegaran a ese día trágico. Ujú. Entonces, cómo hay una relación entre Camiroaga con Cubillos, en Dichato, y sale la idea de ir a viajar a Juan Fernández, cómo la piloto estaba preocupada con el tema de la meteorología y los vientos que habían con Juan Fernández, y preocupada con su madre, todo lo que le pasa a Rodrigo Cabezón, que era el camarógrafo, todo lo que le va pasando a los distintos personajes antes de llegar a este desastre, lamentablemente. Por eso no hay como una interiorización No, de sí. cada uno de los No, personajes, no es- es como, no sé, y No Entertainment es la de repente vida de hace... Felipe la no. que está aquí. No. O como las recreaciones de personaje distintos más. casos, como y Entertainment, creo que no sé si es Nat Geo o Discovery, también hace como recreaciones de algunas situaciones históricas de distintas épocas. Pero creo yo que es un personaje súper potente. Lo traté de hacer desde el respeto y la admiración que yo le tengo a Felipe, que lamentablemente no lo conocí. ¿Conversaste con la gente cercana a él, con la gente del es Buenos que Días a Todos, por ejemplo? Lamentablemente Julio? no lo pude hacer porque fue un trabajo súper rápido. Fue un trabajo, onda, casting, quedaste, lectura y vamos a hacerlo. De acuerdo a un gran guión que ¿Ya está había. listo entonces? Sí, ya está. ¿Y tiene fecha para ir al aire? Si no me equivoco, debería ser entre abril y mayo. Ahora pronto. Ujú. ¿Y quedaste contento? Sí, yo quedé muy contento. Espero que el equipo también haya quedado contento. Y espero que el jefe, el director, todos hayan quedado contentos. Yo quedé muy contento. Yo vi también el trabajo de los resto de los compañeros también, que están muy buenos. Entonces no debería ser un muy buen capítulo. Estaba leyendo, preparando la entrevista, y veía que tú estudiaste en Barcelona cuando tu padre se fue de agregado, Agregado cultural en Barcelona, sí. y que después volviste a estudiar dirección teatral aquí en Sí, lo que pasa es Chile. que estudié cine, terminé, trabajé en publicidad aquí, no la pasé muy bien porque tampoco ejercí la especialidad que era postproducción de imagen y de sonido.
Y generalmente dice preproducción, no la pasé porque el ritmo, yo creo que todos sabemos que Y el las ritmo de teleseries, tú publicidad. saliste igual que Álvaro, pensando después de los estudios, lo que quiero yo es el teatro. No, para nada. Y O te sea, llegó yo la tele, ¿no? yo siempre, cuando estuve en el teatro y cuando dije, me metí a estudiar teatro para dirigir actores en el audiovisual, pero no sé si se lleva en la sangre, pero claramente que sí, me empezó a gustar demasiado. Dije, no, esto realmente es lo que me gusta a mí hacer y lo amo y me apasiona. Entonces, mientras pueda actuar en lo que sea teleserie, sea teatro, sea un comercial, sea una recreación, sea incluso haciendo teatro para empresas, que de repente yo tenía un amigo que era Héctor Escudero, que escribía para empresas hacer cosas de capacitación, yo lo paso chancho y me encanta actuar. Tú también, Álvaro, ¿no? Lo pasáis bien ¿Capacitaciones? en todas las aristas Perdón, es que estaba preocupado, mencionando. No, preocupado sí, del nos dimos Instagram, cuenta. que la foto me salió como las pelotas, no sale nadie, no sale nadie, sales Nos tú dimos nomás. cuenta. Solo yo. Sí. No, no es la idea, tiene que salir usted. Sigue preocupado él de sus fotos, de sus No, selfies. pero era para publicitar también No, la obra, está a muy usted, bien. Sí, Radio obvio. Cooperativa, sale ahí Radio Cooperativa 93.3. Mira qué buena voz, vamos a pensar, esa podría ser otra lista en tu Podríamos pegadita. inventar un programa. por Eso ahí, tampoco, ¿viste? lo hemos conversado Ahí está. alguna vez, hacer un Sí, programa de radio. Me encantaría hacer radio. Bueno, sí, ¿te gustan todas las alternativas? Todo lo que tenga que ver del con las oficio de comunicaciones actor me y de gusta mucho. comunicación? Sí, me gusta mucho. Cine no he tenido la oportunidad de hacer mucho y la vez que lo hice no quedé muy conforme. No voy a decir que, pero sí me gusta. ¿Qué fue? Baby Shower. Era una de terror. Sí. Claro que me gusta. De hecho, con Julio también tenemos ahí unas conversaciones de cine, porque él es director. Entonces yo me prestaría feliz para interpretar un personaje en una Y ahí película estamos de él. creando algo que está bien Sí. guardado, pero... Sí, Ojalá que es salga eso, ahí. es como que nosotros somos busquilla en ese sentido. Además en Chile tenéis que ser busquilla porque no es el mercado de Estados Unidos donde tú trabajas en musicales y no trabajas en otra cosa, Ujú. o haces series y es la serie, Exacto. o haces cine y haces cine. Acá tenéis que hacer de todo para poder vivir. Entonces, pero lo que no me parece mal, ¿ah? O sea, me encanta que sea así también. Que sea diverso. Exacto, Sí, por me gustaría supuesto. tener una mayor estabilidad, me gustaría que los contratos de la televisión no fuesen a honorario, que se nos pagaran las imposiciones, la salud, etcétera. Me encantaría que fuese así. Mira, las reivindicaciones pero, sociales también son lo tuyo, ¿eh? por cierto que sí, ¿Compartía? sí. Compartía. Sí, que el actor de teatro también estuviese mejor resguardado, etcétera. Pero claro que estoy contento con lo que hago y me encanta trabajar mi versatilidad en todas las áreas, sí. Y por ahora, lo de los dos es este Hombre de la Mancha que se presenta en el Teatro Municipal de Las Condes entre el 26 de marzo y el 12 de abril. Álvaro Gómez, Julio Jung Dubachel, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en Una Nueva Mañana en Condes. Gracias a ti por la invitación y espero verte en el Teatro de Las Condes en El Hombre de la Mancha. Iremos. Cordialmente iremos a ver. invitada y muchas gracias también por la invitación y no se pierdan El Hombre de la Mancha. Nos separamos unos instantes, ya volvemos con Una Nueva Mañana en Cooperativa. Mi amor, salga.